En Agility Changes nos encanta compartir conocimiento y por eso hemos creado este podcast, Transformación sin Censura, en donde de la mano de nuestros clientes queremos que aprendas acerca de lo que hemos compartido y hemos implementado con ellos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Transformación sin Censura. El día de hoy con un invitado increíble con el que hemos venido trabajando diferentes acciones y con quien se conversa buenísimo. Entonces yo espero que al igual que yo, ustedes se disfruten tanto esta conversación y les presento a Eduardo Lafebre. Eduardo ha venido trabajando en el mundo corporativo y en el área de personas desde hace muchos años y su experiencia más reciente fue liderando y siendo el vicepresidente de Gente y Cultura en un gran banco en el Ecuador. No quiero contarles mucho de él para que él mismo nos cuente de él, acerca de sus logros, quién es, qué te gusta también. Eduardo, háblanos de ti. Bienvenido a nuestro podcast. Hola Sandra y hola con todos. Gracias por la invitación. La verdad es que me siento como en casa, ya que venimos haciendo esfuerzos y algunos procesos para ir ayudando a las organizaciones en este camino tan interesante del trabajo con la gente y del mundo ágil, en donde yo he aprendido mucho de las experiencias compartidas juntos. Bueno, yo vengo caminando, ya dijiste, muchos años, capaz. Sí, son bastantes años, en realidad el tiempo pasa volando. Voy ya más de 25 años trabajando en unidades o áreas de HR en Ecuador, en grandes compañías. He tenido la suerte de trabajar en algunas multinacionales grandes como Deloitte, como Nestlé, y he estado en corporaciones grandes también locales en el Ecuador como Pronaca, como Tesani Spring Company. Y mi última experiencia bajo relación de dependencia, que se llama en Ecuador, fue Produbanco, como vicepresidente de Gente y Cultura durante 11 años, donde pienso que logramos, con un equipo bastante exitoso a nivel de toda la organización, construir la organización desde las personas y sin duda caminar en este mundo que viene sonando en la banca desde hace mucho tiempo atrás, que es el mundo digital y de la transformación cultural. Así que he tenido la suerte de poder conocer gente muy interesante y alcanzar con los equipos con los que hemos compartido logros muy grandes en las organizaciones donde he podido pasar. Chévere, Eduardo. Y cuéntanos un poco también de ti, de la persona. ¿Eres padre? ¿Eres de la sierra? ¿Eres de la costa? Cuéntanos un poco de Claro ti. que sí. Bueno, yo tengo 48 años, bueno, acabo de cumplir 49, ya estoy cerca de los 50, imagínate. Me encanta hacer deporte, esa ha sido parte no solo de un hobby, sino de un estilo de vida, que me levanto muy temprano a hacer ejercicio. Recuerdo desde los 20 años de hacer esa actividad y nunca he parado. Tengo una hija maravillosa que vive en otra ciudad, yo vivo en Quito, en la capital del Ecuador. Mi hija vive en otra ciudad también muy linda de la sierra del país que se llama Cuenca, tiene 12 años. Y actualmente, bueno, estoy dedicado a varias actividades personales, laborales. Me decidí hace un tiempo atrás a meterme en el mundo de los nomads, ¿verdad? Entonces, empezar a trabajar con ciertas organizaciones como Agility Changes, que me interesa mucho por el concepto tan profesional de agilidad, cómo compartir otros proyectos con otras organizaciones y experiencias diferentes. Y hay dos cosas que yo personalmente valoro muchísimo en la vida y que son transversales en todos los aspectos. El uno es la actitud y el otro es un factor muy relevante que creo que no es sencillo, no es que es fácil, no es sencillo de mantenerlo todo el tiempo, que se llama equilibrio. Yo creo mucho en la actitud y en el equilibrio en la vida. Creo que esos son dos conductores muy relevantes tanto en la vida personal como en la profesional. Qué bien, Eduardo. Y se nota, ¿sabes? Como que esos principios se ven mucho en las conversaciones, en lo que hacemos juntos. Para quienes están llegando al podcast en este momento o al video, hoy vamos a hablar de liderazgo, un tema que siempre se habla en las organizaciones, que tiende a mostrarse como, ¿sabes? Se muestra muchas veces como un talón de Aquiles de las transformaciones. ¿Por qué la transformación no fue exitosa? Y ahí hay un rengloncito guardado para los líderes, los directivos. Cuéntanos un poco qué crees de eso antes de que entremos un poco a qué hicimos, qué ha funcionado y demás, pero cuéntame si compartes este criterio de que los líderes son parte fundamental de la transformación, de las transformaciones diversas que tienen las organizaciones, y hoy pareciera
que siguen estando en el top 5 de los motivos por los cuales las transformaciones no son exitosas. ¿Qué pasa ahí? En realidad, creo que fruto de la experiencia que he podido adquirir haciendo bien y haciendo mal también, porque esos son espacios de grandes aprendizajes. Creo que no hay duda alrededor de muchos estudios de grandes consultoras o estudios técnicos y académicos que el liderazgo es una piedra angular en los procesos de cambio, transformación y organizacionales, ¿verdad? Como la cultura organizacional o el engagement, que conecta a las personas con las organizaciones. Hace un tiempo, sabes que hace un muy corto tiempo, hace un par de semanas, tuve la oportunidad de compartir con un señor que se llama Steven Polman. Es un belga especializado en todo lo que es el mundo de las neurociencias con el liderazgo. Y él hablaba de que el rol más relevante de un líder es conectar el propósito organizacional con el propósito personal de la gente de su equipo. Que ese es realmente el rol fundamental de un líder. Y claro, empiezas a navegar en estos espacios no tan hard, sino un poco soft, pero que al final no es tan soft en realidad, porque en el día a día esa conexión es fundamental para que cualquier situación organizacional, meta, responsabilidad o logro realmente se alcance. Esa conexión que debe lograr el líder entre los propósitos de la organización y los personales de su equipo y el personal de líder también, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y qué pasa en la cabeza? Y tú has estado en esa mesa directiva, Eduardo. Cuéntanos un poco a todos quienes están escuchando el podcast hoy. eh, ¿Qué pasa con ese nivel directivo que buscan la transformación, la traen sobre la mesa, pero que no siempre logran acompañarla de manera consistente? ¿Qué es lo que pasa? Sabes que algo también muy particular que yo aprendí, y esto lo aprendí caminando, desde unos años antes de estar en mi última experiencia en el banco, unos pocos años antes, que es la transformación y el cambio empieza por uno, ¿verdad? Y ese es un pensamiento muy relevante para un C-suite, un board, o un líder en particular que tiene un gran equipo, un corto equipo, no importa el número de personas. Pero estos procesos de transformación en los que se están involucrando las organizaciones, donde nacen los planes, las planificaciones, en los C-suite, en los board, esta conciencia de yo quiero transformar la organización, generar un cambio, tiene que empezar desde ese mindset de los líderes del C-suite y del board para que mañana eso pueda caminar inteligentemente, humanamente con las personas y lo acompañes con herramientas de estrategia, planificación, ejecución. Pero a nivel del C-suite y el board, eso es algo con lo que yo me topé, inclusive te lo digo personalmente, que no era tan consciente. Luego cuando fui consciente lo entendí y empecé a ver resultados desde que además el liderazgo va con el ejemplo. Entonces transformar y cambiar tiene que partir de esos líderes para que mañana puedas cristalizar cualquier acción o paso siguiente en un proceso de visualizar un cambio o una transformación. Creo que eso es una de las cosas más claves para los board o los C-suites en esos procesos. Genial, Eduardo, esto que nos cuentas y dices, y tú también te diste cuenta. Cuando estuvimos en este concepto de incorporar la agilidad en el banco, trabajamos con los líderes, buscando un poco alcanzar ese nivel de conciencia. No sé si la transformación interna, pero sí un primer nivel de conciencia. ¿Qué hiciste tú, estando en ese board, para empezar a llevar la agilidad primero en nombre propio y luego en tu equipo y que viste que funcionó con otros líderes? Esta fórmula que acabamos de mencionar juntos es, pienso, uno de los pasos fundamentales para hablar del concepto de agilidad en una organización, porque como tú también tienes que haber visto en el tiempo y las personas que están metidas en el mundo de HR y el mundo organizacional transversalmente hablando, los términos van llegando y las organizaciones los van adquiriendo, ¿verdad? Entonces, fruto de este concepto que hay más ahora que yo decía que tengo una hija de 12 años, presión social, hay la presión organizacional, el que le llamo yo, en donde dices, bueno, todo el mundo está entrando en el modelo por habilidades, entonces, señores, tenemos que empezar a pensar en un modelo por habilidades, ¿verdad? Entonces, este
este sistema o este proceso de ir haciendo conciencia que tiene que partir de ti ayuda mucho a la implementación de lo nuevo, de los cambios, evidentemente con una visión y un claro sentido de que lo necesitas. Y eso fue lo que empezó en el banco, por ejemplo, a permitirme entender lo que era agilidad, entender, porque uno piensa que la agilidad tiene muchos sinónimos, siento que la ChatGPT tiene muchos sinónimos, pero empezar a entender lo que es agilidad y una vez entendido, empezar a experimentarlo casa adentro en HR, empezar a entender lo que significa en HR, qué valor agregado le puede dar a la organización y finalmente conectar con esa conciencia, y yo inclusive le llamo sensibilización, que es hacerte sentir lo que significa, sentir y entender lo que significa agilidad y qué impacto puede tener en tu organización, porque cada organización es particular. Entonces, en ese proceso rápido de entender, asimilar, probar y luego llevar a ese proceso de sensibilización al C-Suite, creo que fue fundamental para poder entender lo que implica la agilidad y qué valor agregado le podía entregar al banco en ese momento. Genial. Ahí hay algo que mencionaste, ¿sabes? Y quiero resaltarlo, y es llegar a la necesidad, o sea, reflexionar juntos respecto de por qué agilidad. Y esto lo podríamos extrapolar a muchas otras transformaciones o cambios que están haciendo las organizaciones hoy por hoy. Es por qué lo estoy haciendo, cuál es la necesidad. Además de ese punto clave de poner a toda la mesa directiva a conversar de por qué esto es importante para nosotros, necesario, qué otros elementos fueron fundamentales para que este C-Suite entendiera que la transformación es importante, empezar a conversar el mismo idioma. ¿Qué otros elementos consideras tú que en lo que trabajamos juntos o en lo que ustedes desarrollaron es valioso que otras personas pudieran hacer? Bueno, aparte de sensibilizar, evidentemente trabajar, el término es co-crear, ¿verdad? Es co-crear juntos. Y lo hicimos con ustedes y el C-Suite de la organización. ¿De qué era, por ejemplo, agilidad para ProBanco? Es decir, ¿qué significaba este término en conceptos del sistema financiero y una compañía como ProBanco? Poder ir co-creando juntos ese espacio de agilidad en donde puede agregar valor, en donde sería mucho más importante, en donde todavía no creíamos que podría desarrollarse, porque el banco empezó en un proceso inteligente de implementar conceptos de agilidad en la digitalización, pero para mí fue muy relevante, aparte de sensibilizar en ese espacio, es ir co-creando el futuro con criterio, realmente con inteligencia, en donde la organización demostraba que la agilidad le podía agregar valor. Entonces, sensibilizar y luego co-crear con ese board fue muy importante y después, si me voy un poquito más allá, trabajar ya con herramientas y metodologías a nivel de los líderes en la organización. Y hablo de metodologías y herramientas que eran muy prácticas y facilitaban empezar a vivir la agilidad desde inclusive tu espacio de trabajo individual. Mira que ahí vamos llevando ya un camino. No nos gusta dar recetas y atención a todos quienes nos están escuchando. No hay única receta para todo. Eduardo nos decía hace un rato, cada organización es diferente. Sin embargo, en un proceso lógico o que viene de cambio, que incluso pudiera ser, si hablamos de ADKAR, Eduardo, de esto de hacer conciencia, crear deseo, llevar el conocimiento y muchas veces también desde talento humano y desde gestión humana llegamos directamente al conocimiento. Demos entrenamiento para todas las personas en agilidad, saltándonos un poco esos dos pasos fundamentales que tú nos estás hablando y es sensibilización o conciencia, hagamos conciencia de por qué, para qué y esto qué es, y el deseo, que es co-crear. Cuando tú co-creas algo, tienes mucho más esas ganas de hacerlo real, de llevarlo a la vida real y creo que son dos pasos fundamentales. ¿Agregarías algún otro que se nos está escapando? Bueno, yo pienso que algo también muy productivo que se hizo fue, aparte de este entendimiento que tuvimos de dónde la agilidad iba a agregar valor en la organización, en esos espacios,
nuevamente sensibilizar y ya entrenar a los líderes en herramientas y metodologías para que la agilidad no sea una ola inclusive solo de lo que sucede en las organizaciones de espacios comerciales, front, el cliente, sino realmente donde iba a agregar valor. Y eso implicaba que los líderes transversalmente en la organización, que les llaman, no sé si coach ágiles en algunos espacios organizacionales, empiecen a empujar el criterio de la agilidad definido para Produbanco con estas herramientas y metodologías transversalmente en la organización para crear un ecosistema, ¿verdad? Pues creo que eso también fue muy relevante en el banco. Crear el ecosistema. Mira que ahí estamos hablando de crear una capacidad. A nosotros en Agility nos gusta hablar de que Business Agility es crear esa capacidad de adaptación en las diferentes unidades o en las diferentes áreas o en los diferentes equipos y personas de las organizaciones. ¿Crees que eso se logró o se avanzó en el banco y qué resultados viste, qué comportamientos cambiaron un poco al lograr esta sensibilización, esta co-creación, esta construcción? ¿Viste que ya había más nivel de adaptación? ¿Un ejemplo que nos puedas contar de algo que haya podido cambiar? Mira que sí hubo un interesante proceso de cambio. Pasos siguientes a todos estos pasos que te he mencionado fue implementar OKRs. Entonces, que al principio eran una moda, mi mismo equipo decía, bueno, tenemos un sistema de gestión del desempeño eficiente, pero hay que avanzar y lo estudiamos. Pero cuando realmente haces conciencia, entiendes lo que significa la agilidad, el valor agregado que te puede dar, va decantando esa necesidad en opciones de crear mejor gestión en la organización y decantó en la implementación de OKRs. Que si yo te digo otro camino hubiera sido decir, bueno, señores, implementemos OKRs, traer un proveedor, decir estos OKRs, pero el camino que se siguió fue mucho más fácil y productivo desde la sensibilización, la co-creación, el entrenamiento de los líderes para decir, listo, next step, tenemos que implementar OKRs para ayudar al sistema de gestión del desempeño desde el criterio de la agilidad. Entonces, empezamos una implementación de OKRs por unidades que empezó a avanzar y avanzó bastante bien. Vi unidades y pares míos en otras posiciones ejecutivas demostrar un interés genuino del valor agregado que le iba a generar esa herramienta en su gestión y a la organización. Entonces, te diría que evidentemente hubo pasos bien relevantes para el banco en términos de ver diferentes posiciones y criterios como implementaciones reales de herramientas como fue OKRs. Entonces ahí ya se empiezan a ver los efectos de llevar esta sensibilización, ¿no? Y entonces yo quiero ser parte, yo quiero probar, quiero ser un piloto, quiero experimentar, que también son palabras que en un sistema financiero puede que antes no se permitieran tan abiertamente, ¿no? Experimentar, no, no, aquí no venimos a jugar, aquí venimos a entregar y a producir resultados. Entonces, qué bueno que esto se haya visto. ¿Algún otro que para ti no sé, sea importante o así sea pequeño en diferentes conversaciones, las conversaciones de los líderes también quisiera tocar? Mira que dentro de mi unidad y con mis pares, dicen que culturalmente el lenguaje es un factor muy relevante para vivir la cultura, ¿verdad? Tú acabas de decir el término conversaciones. El lenguaje se empezó a modificar desde el criterio de esta sensibilización y co-creación de la agilidad. En mi unidad, desde el espacio de empezar a hablar ya no solo del líder, sino del equipo. Ese fue un cambio cultural que empezó a darse muy relevante, porque aunque empezamos a hablar de que el líder es una piedra angular en todos los procesos, sin duda, el equipo empieza a tomar un papel fundamental en el mundo de la agilidad. Y eso lo noté en mi unidad. Recordarás que yo inclusive busqué un coaching, una asesoría para entender bien cómo debía ser mi rol como líder ahora en un espacio de mayor libertad, de tolerancia a los errores, de seguridad psicológica, de mentalidad de crecimiento. Y ese rol en el líder tiene que ir cambiando. Y luego lo empecé a vivir
en el lenguaje de mis pares, en el C-Suite, hablando de empoderar al equipo. Démosles las herramientas al equipo, demos la libertad hasta un cierto límite de equivocarse al equipo. Tenemos que ser más tolerantes con estas decisiones y más que tolerantes, tenemos que apoyar a que el aprendizaje también se genere a través de esos espacios. Entonces yo te diría que a través del lenguaje y ciertas acciones, evidentemente empezar a trabajar desde el mundo Agile. Cuando el equipo toma ese rol tan importante, yo lo empecé a vivir desde mi unidad y personalmente luego para mí con cambio, que no al principio como que lo ves especial, luego cuando ves que fluye, y te tengo que ahí agregar algo más rapidito, que es en los 2 primeros ciclos de los OKR sufres como líder acostumbrado a otra forma de liderar, pero ya en los 2 siguientes empiezas a ver lo maravilloso que es trabajar desde un espacio donde el equipo tiene una libertad para actuar. Y lo mismo con mis pares, te decía estas frases, estas posiciones, y tú dijiste bien, en un sistema financiero de dar libertad a los equipos de aprender de sus errores. Evidentemente, equivocarse rápido y barato es bien relevante en cualquier organización, pero esas evidencias realmente van ahondando y empujando una cultura de seguridad psicológica y de tolerancia al error, que a nosotros nos interesaba cultivar, por ejemplo. Absolutamente. Y mira lo importante entonces que estamos conversando acá y es, los líderes son las piedra angular, lo dices tú, de la creación de ese ecosistema del que nos habías hablado antes, ¿no? Sin la consistencia del líder en la conversación y en el comportamiento, el ecosistema no prospera. Porque de nada nos sirve ir con sensibilizaciones no a los líderes, sino a las capas medias o a las personas en el día a día, de aquí nos podemos equivocar, experimenta, y cuando llegan a un espacio corporativo, un espacio ejecutivo, son tachados por el error, ¿verdad? Son acusados, no son sostenidos. Eso que tú dices de seguridad psicológica, que yo me sienta tranquilo de poder equivocarme, de poder aprender, de poder decir no sé. Entonces, cómo es importante que esos líderes sean esos creadores, esos quienes fomentan el ecosistema que estamos creando. Todo suena muy bien y todo suena que nos ha salido maravilloso, pero también nos hablabas de, tuvimos algunos errores que nos generan aprendizajes. Cuéntanos un poco de eso, qué no salió tan bien o qué cosas fueron más difíciles. Mira que cuando pensamos en entrar en una forma, en alguna opción que permite empujar una cultura, no sé si el término era ágil en ese momento, pero una cultura que permita tolerar los errores a la gente, que le permita crear otros espacios de aprendizaje. Al principio, yo estuve inclusive personalmente un poco reacio en entrar en los términos de agilidad, porque es el mindset, ¿verdad? Es la forma de pensar y los enfoques de liderazgo situacionales que son muy productivos, siempre te resaltan algunos modelos como el directivo, donde tienes el control, los indicadores, los KPIs. Si eres flexible, eres muy democrático, pero este espacio, porque yo creo que la agilidad necesita tiempo, o sea, no puedes, la agilidad y la innovación necesita tiempo, no es que lo puedes hacer así de rápido, ¿verdad? Entonces, estábamos acostumbrados a trabajar en una organización muy centrada en las personas, yo pienso con un buen modelo de liderazgo, pero como todo rápido afuera, como el mundo se mueve muy rápido, queríamos todo rápido, todo rápido. Y ese fue una primera paradoja, te voy a decir, que vivimos, que era, uno, no creo que esto es lo que necesitamos, y lo otro era, de un lado y del otro lado, agilidad es velocidad. Entonces, implementemos agilidad, porque es velocidad, y como el mundo va muy rápido, eso es lo que necesitamos. Entonces, ese fue uno de los primeros, no sé si problemas, pero paradojas que sí te diría que nos topamos mentalmente los líderes del C-Suite. Me meto en el equipo, yo fui el que inició esto, para realmente entender lo que significaba agilidad en la organización. Después también conectar a las personas que iban a empujar este proceso
en toda la organización, transversalmente en algunas unidades del banco, en donde ya habíamos decidido técnicamente que la agilidad debería empezar a agregar valor para la organización, y es realmente conectar a la gente con esta sensibilización y entendimiento. Yo creo que eso lo hicimos en un primer ejercicio bien con algunas poblaciones, después nos dimos cuenta que faltó, porque lo que pasa en las organizaciones es que empiezas, al menos de lo que yo viví, empiezas a hacer agilidad en un lugar y el resto te dice, ¿qué onda? O sea, acá no somos pues como para que nos implementen agilidad, ¿no? Entonces, ese criterio lo fuimos moldeando después porque queríamos que se cree realmente una cultura de seguridad psicológica, de tolerancia, de dar tiempo a las personas para innovar, de realmente hacerlo bien. Y yo creo que de inicio el mindset no es tan fácil de cambiar, no es tan fácil de cambiar. Por eso, trabajar con un socio donde te ayuda a ir, lo que dicen, ¿verdad? Co-creando, probando en un ambiente seguro, es súper bueno para los que lo necesitamos ver, ¿verdad? Mirar y probar. Y el otro es sí conectar bien con las personas, y algo que al principio no estábamos muy seguros de hacer es que realmente la unidad que va a promover este proceso, que éramos HR, tenía que nadar primero en la piscina. Y eso es algo que al principio no estábamos haciendo, ya nos íbamos a lanzar. Luego dijimos, no, a ver, nademos primero en el agua, entendamos qué significa, probemos la sopa. Y claro, después era mucho más claro cómo ir caminando en este proceso de hacer más ágil a la organización, no desde la expectativa de correr, porque es lo primero que se te ocurre, que es vamos a correr con agilidad, vamos a volar ahora que somos ágiles, pero más bien hay otros criterios técnicos como hacer foco y agregar valor, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos cosas sí nos hicieron tropezar el mindset y la conexión con las personas y líderes también del C-Suite, que era realmente que se entienda lo que significaba agilidad para la organización en términos conceptuales y cambiar la forma de pensar como líderes. Creo que eso fue difícil al principio. Y si hoy dijeras que pudiéramos tener unos comportamientos claves de este CICID que nos dejen saber que vamos por buen camino y que este cambio de mindset se está dando, y nos dieras ese top 3 para ti de comportamientos que nos dejan saber que el CICID ya está incorporando este mindset ágil, ¿cuáles serían? Verás, yo creería que sin duda la escucha activa, realmente la escucha activa, ¿verdad? Eh, hacia los equipos, hacia las iniciativas, hacia los cambios, tiene que ser evidente, ¿verdad? Estos espacios de escuchar realmente a los equipos, creo que es muy relevante. El empoderamiento, sin duda, que tiene una base en la confianza como algo fundamental, pero empezar a cambiar este modelo de liderazgo, de control, a permitir a los equipos tomar decisiones, crear ambientes, generar resultados, generar cambios. Eh, y te diría, seguramente voy a decir algo que no hay que perder, porque a veces puede sonar a que no, todo tiene que cambiar. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero sin duda desde el mundo ágil, el mirar un progreso y los resultados, es decir, seguir un hilo de progreso y resultados con evidencias, co-creando soluciones, es muy relevante. Es decir, no tener un liderazgo directivo solamente de expectativa de fijar una meta y esperar un resultado, sino participativo de co-creación con los equipos, porque el líder forma parte nuevamente de un equipo, ¿verdad? Ya no está arriba, está con el equipo. Entonces sería escuchar activamente, empoderar realmente a las personas y a los equipos, y sin duda ser parte de las soluciones, los diseños y los nuevos espacios, ya no como líder, sino como un miembro más de ese equipo que está generando nuevos espacios o diferentes maneras de hacer el trabajo. Creo que eso a mí me va demostrando que este mundo ágil va caminando mucho mejor en la organización, y es lo que alcancé a ver en algunos espacios
en los últimos procesos que manejamos en el banco. Buenísimo. Sabes que yo le agregaría uno y para que lo tengan quienes nos están escuchando y es cuando el equipo directivo empieza a recibir el rojo, el no cumplimos, el no llegamos, con curiosidad y no con juicio, creo que también es un gran indicador de que estamos logrando un buen cambio. Ellos están ahí para llevarnos a las metas, pero el comportamiento habitual, como tú lo decías, de comando y control que hemos venido teniendo por los estilos de liderazgo, ha hecho que rechacemos mucho el rojo. Entonces, muchos equipos hacia abajo lo que hacen es, pues, llevar más amarillos o llevar más verdes a estas instancias. Y al final, el último el que se entera de que puede no estar llegando los resultados es el líder. Y ese gran líder, ese directivo, probablemente es quien nos puede ayudar a desbloquear, a avanzar más rápido, a tener una conversación, a cambiar de rumbo si es necesario. Y eso es adaptación. Así que yo les dejaría ese. Si el equipo directivo empieza a conversar con curiosidad acerca de los rojos, de los que no se cumple, también es un muy buen indicador de que la cultura que queremos está permeando. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda, bueno, esa es una práctica que se implementó en la organización ah, y la práctica te va cambiando el mindset. La sensibilización llega hasta un punto, ¿verdad? En donde tú te haces consciente de lo importante que es, pero la práctica te lleva al cambio de mindset. Y es esa semaforización que hay, por ejemplo, en la práctica y puesta en escena de los OKRs, te hace reflexionar qué es lo que sucede, ¿no? Que hay poquitos rojos, hay muchos amarillos, hay algunos verdes, bueno, pero algo está pasando. Y en función de esa seguridad psicológica, esa conversación, y lo que te acabas de decir de la posición de líder, más como una oportunidad realmente de mejora y aprendizaje en ese rojo, genera esa seguridad psicológica para que las personas vayan sincerando mucho más su proceso de avance en el performance de sus equipos o sus proyectos. Entonces, sin duda, la práctica te lo va creando. No es así de velocidad, como decía yo al inicio, pero ir practicando, sin duda, es un ejercicio súper productivo para los equipos y los líderes en ese aspecto. Eduardo, esto ha sido de verdad súper interesante de conversar y seguramente hablar de líderes nos llevaría también muchísimo, digamos que muchísimo camino y muchísimo tiempo. Quisiera resaltar para hacer ese recap de lo que de esta conversación es un proceso que toma tiempo, es Sí. un ecosistema en lo que estamos creando. La co-creación directiva, el directivo no solo nos dice hacia dónde ir, sino que hace parte de la construcción de esa transformación y ellos deben ser ejemplo, tú lo decías, de ese cambio de mindset, de ese cambio de comportamiento y cómo empezar a llevar esto a toda la organización, no dejar a algunos como que son subculturas o algunos son más ágiles que otros o algunos merecen más agilidad que otros, sino todos podemos ser ágiles para llevar ese camino de adaptación. ¿Algún otro punto que tú quisieras dejar en nuestro recap? Yo creo que algo que mencionamos es la agilidad como el término innovación requiere tiempo. Yo creo que este concepto a veces de decir agilidad es velocidad, es rapidez, vamos a ser ágiles porque todo va a salir más rápido, hay que cogerlo con pinzas. Sin duda, las cosas se pueden hacer mejor y no sé si más rápido, pero más precisamente lo que requiere la organización. Pero hay que tener cuidado, sobre todo de esta sensación que genera el término agilidad versus este sinónimo que le ponen las organizaciones de, listo, aquí vamos a poner agilidad porque queremos ser más veloces. Que no necesariamente ser más veloz es mejor. Entonces, creo que eso es muy relevante ahora que estamos en el mundo ágil y que las organizaciones están empezando a experimentar ese cambio. Para cerrar, Eduardo, tres recomendaciones. Queremos también que nuestros invitados inspiren a quienes nos escuchan con tres recomendaciones. Déjanos tres recomendados, un libro, un podcast, alguien que sigas y que nos te genere inspiración. Dale. A ver, voy a hacer algo medio disruptivo porque como el mundo está cambiando, tú sabes que yo no doy clases en una universidad, el concepto del microaprendizaje, bien hecho, ¿verdad?
porque hay microaprendizajes no tan buenos. Los podcasts son un tipo de microaprendizaje. Están siendo muy utilizados. Y una cosa que yo empecé a seguir no hace mucho tiempo es una página que se llama Corporate Rebels. ¿Estoy bien? Esta es una página increíble. O sea, el que quiere entrar a probar desde lo conceptual y lo vivencial, porque hay casos de organizaciones que han entrado en el mundo ágil con éxito y con fracaso, para que esto no quede solo con flores, sino aprender de estos temas que no han sido tan positivos, pero sobre todo todos los grandes proyectos positivos. Corporate Rebels, que es una página en Internet, trae una información y unas recomendaciones de estudios de libros increíbles. Te diría que quien quiere entrar en el mundo ágil tiene que navegar por ahí. Y me quedo con un libro que a mí me abrió el espacio hacia el mundo de la agilidad, de Frederic Laloux, que es Reinventando las Organizaciones. Creo que ese es un libro básico para las personas que quieren empezar a leer sobre agilidad. Me parece fantástico, es facilito, es cortito. Yo tampoco soy de libros muy largos. Entonces, me parece que sería... Acompáñanos en estos episodios, trae papel y lápiz para llevarte los principales aprendizajes que ya han vivido los clientes. No más discursos de consultor. Ahora escucha de la mano del cliente qué es lo más valioso de vivir estos procesos para con nosotros. Y de verdad que por favor exploren esos recursos que nos pueden llevar a crear más ideas. Bueno, Eduardo, darte las gracias por esta conversación, de verdad súper interesante. Tú que has sido parte de esa mesa directiva, que nos digas de tu propia voz qué elementos han sido exitosos, dónde también hay que tener cuidado, atención y poner la lupa. Creo que esta conversación ha sido buenísima y nos deja muchos aprendizajes para aquellos quienes están abordando estas transformaciones, tengan en consideración cuando lo trabajan con los directivos. Así que muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto en alguna otra experiencia que nos brinde muchos aprendizajes y que podamos compartir con quienes nos siguen. ¿Algo para cerrar? Agradecerte muchísimo, Sandra, el espacio y encantado de seguir formando parte de este mundo que queremos ir haciendo cada vez más profesional desde el mundo de la agilidad, por supuesto. Genial, muchísimas gracias, Eduardo. Acompáñanos en estos episodios, trae papel y lápiz para llevarte los principales aprendizajes que ya han vivido los clientes. No más discursos de consultor, ahora escucha de la mano del cliente qué es lo más valioso de vivir estos procesos con nosotros.